Padre amado, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por tus cuidados, Padre bendito, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor. Bendito Señor. Vamos delante de tu presencia, Señor. Vamos delante de ella, Señor, buscando tu rostro, Padre amado, para que usted, Señor, vaya bendiciendo a mi hermano, el que va a impartir tu palabra, Señor, sus conocimientos, Padre. Bendícelo, Señor, en todas las áreas de su vida. Bendícelo con más sabiduría, inteligencia, Padre amado. Vaya usted con él en todo momento, Señor, reforzando sus conocimientos, Señor, su memoria, que sea guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Y en nosotros, Señor, abre en nosotros nuestros oídos, nuestros sentidos, Padre, que podamos atesorar tu palabra, Señor, ser edificados, Señor. Necesitamos estar bien alimentados, Padre mío. Oh, Señor bendito, vaya bendiciendo a mis hermanos que se han reunido en este día, Señor. Bendícelo a cada uno de ellos, Señor. Obre usted, Señor, de acuerdo a su voluntad, Señor. Toque corazones, Padre amado. Si de alguno estuviera pronto a unírsenos, Señor. Te rogamos, Señor, en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo en todo momento sea guiando a mi hermano, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro amado Padre, en nombre del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermano, hermana, hoy día nos corresponde, ¿no es cierto?, el capítulo 10 de Éxodo. Amén. Hoy vamos a comenzar viendo cómo el faraón se sigue, ¿no es cierto?, interponiendo ante, ante el pueblo de Israel para no dejarlo salir. Y vemos como Dios también, ¿no es cierto?, va dándole oportunidades al faraón, mostrándole más plagas, ¿no es cierto?, para tratar de ablandarlo y que él pueda reconocerlo como el Dios todopoderoso y eterno. Amén. Vamos a ver en Éxodo 10, 1 al 6. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón. O sea, le advierte a Moisés que él ya volvió a endurecer el corazón del Faraón, el corazón de sus siervos, además del corazón del Faraón, el corazón de los colaboradores del Faraón, para mostrar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón al faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Mire la pregunta. A veces nos los toca a nosotros esta pregunta, hermano, cuando nos ponemos duros. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, y he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de tus siervos y la casa de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy, y salió de delante del faraón. O sea, el Dios nuevamente le da un mensaje, ¿no es cierto?, a Moisés para que se lo transmita al faraón, pero advirtiéndole a Moisés de que él había vuelto a endurecer el corazón del faraón. O sea que el faraón nuevamente, ¿no es cierto?, con esta plaga, a lo mejor iba a tener una reacción, ¿ah?, por la consecuencia de la plaga, como a veces nosotros tenemos reacción por las consecuencias del pecado y no el arrepentimiento por el pecado, ¿no es cierto?
Aquí el faraón puede tener con esta plaga una reacción no por lo que se está cometiendo contra Dios, sino por la consecuencia que trae su dureza de corazón. Y le advierte una vez más, ¿no es cierto?, le dice a Moisés, yo endureció su corazón. Aquí Jehová dice que él endureció el corazón del faraón. Lo mismo en Éxodo 9:34 dice que el faraón endureció su corazón. O sea, nosotros comenzamos endureciendo nuestros corazones. Y cuando ya no queremos entender, ¿no es cierto?, Dios nos endurece más el corazón para que no tengamos salvación. Ambos eran verdad y uno no puede negar la otra. Al endurecer el corazón de Faraón, Dios le permitió tener lo que él deseaba en su pecado, un corazón duro en contra de Jehová y su pueblo. Eso es lo que el Faraón quería, ¿no es cierto? Para que cuentes, le dice, a tus nietos, a tus hijos, las cosas que yo hice en Egipto. O sea, Jehová quiere que este ejemplo, ¿no es cierto?, sea sabido en el mundo entero lo que él hizo en Egipto, ¿ya? Por la dureza del corazón del faraón. Para que nos demos cuenta que como hombres somos tan pequeños delante de él que no podemos, ¿no es cierto?, contra él. La obra de Dios no era solamente por el bien de la generación de Moisés y del faraón, también lo era para sus hijos, para tus hijos, para sus nietos y para tus nietos. Es una advertencia para todos, hermanos. Dios hace grandes obras entre nosotros. ¿Para qué? Para que alentemos a las nuevas generaciones. Lo hemos conversado muchas veces, la preocupación que debemos tener por nuestras generaciones futuras. Y tenemos que alentar a esas nuevas generaciones a que sigan a Cristo. Pero a veces nosotros, ¿no es cierto?, no le contamos a, a nuestras generaciones lo que nosotros pasamos, ¿no es cierto?, o lo que fuimos en un pasado cercano y lo que tenemos después de que hemos conocido a Cristo Jesús. Y fíjese que la pregunta que le hace al faraón, ¿hasta cuándo no querrás humillarte?, le dice, delante de mí. O sea, ¿hasta cuándo me vas a resistir? ¿Hasta cuándo no vas a dejar de luchar contra mí y entender que yo soy superior a ti? Yo soy Dios, ¿no? Ir al centro del asunto, Dios le advirtió al faraón que se humillara a sí mismo a la peor plaga de langostas que hubiera sido vista subidas sobre Egipto. El orgullo en el problema. Ese es el que a nosotros nos mata. El orgullo, la tosudez, ¿ah?, el cual estaba en el corazón del faraón. Él simplemente no quería ceder ante Dios. No quería dar su brazo a torcer. Se creía superior a Dios, ¿ah? Hay muchos a través de la historia que se creyeron ser como dioses, querían ser como dioses. Pero también vimos, ¿no es cierto?, las consecuencias que tuvieron. Es una pregunta importante que Dios le haría a cualquiera. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? A lo mejor a muchos esta pregunta en este momento le está viniendo, ¿no es cierto?, como anillo al dedo, decimos aquí en Chile, preguntándole hasta cuándo vas a dejar de luchar contra mí y no te vas a arrepentir de lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué es lo que quería Jehová? Quería que el faraón se diera cuenta de que él era Dios todopoderoso, de que él era Jehová, el Dios eterno, y que él no era, él era un hombre, ¿ah? Pero como ellos estaban llenos de dioses, llenos de ídolos, ¿no es cierto?, ellos confiaban en sus dioses y en sus ídolos, y no quería reconocer, ¿no es cierto?, a Jehová como su Dios. Vamos a ver el versículo 7 al 11.
Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Miren, están hablando de Moisés. ¿Hasta cuándo este hombre será un lazo para nosotros? Deja, deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová, su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Acuérdense, hermano, lo que creció Egipto con José. En el mundo de esos años, ¿no es cierto? Era una potencia cuando José, ¿no es cierto?, hizo crecer, engrandecer al pueblo de Egipto, ¿no es cierto?, con su sabiduría, con la sabiduría que Dios le había entregado al administrar los bienes de Egipto, y en este momento estaba siendo destruido, ¿ya? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Entonces Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas. Hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y les dijo, así sea Jehová con vosotros. Como voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños, mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Ir ahora vosotros, los varones, servir a Jehová. Pues esto es lo que vosotros pedisteis y los echaron de la presencia del faraón. O sea, yo los autorizo que vayan a adorar a Jehová, pero solamente los varones adultos. No van los niños, no van las mujeres, no llevan el ganado, no llevan nada de lo que tienen. Mientras ustedes van, ¿no es cierto?, su familia, su ganado, queda aquí como respaldo de que ustedes van a volver. ¿Ya? O sea, les deja prisioneros a la familia y que fueran solamente los hombres a adorar a Jehová. No era eso lo que Jehová le estaba pidiendo, ¿no es cierto? Vamos a la pregunta, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Estos hombres conocidos como los siervos del faraón endurecieron sus corazones antes también, en Éxodo 9:34, anótenlo, hermanita Elena, para que lo revise. Aún así ellos se dieron a la luz de la destrucción que vendría sobre Egipto. Pero el corazón del faraón estaba aún más duro. Porque ellos le preguntaron al faraón, le dijeron, ¿hasta cuándo este hombre va a ser un lazo para nosotros? Pero el faraón no quería dar su brazo a todos. ¿Quiénes son los que han de ir? El faraón pretende negociar con Dios, hermano. ¿Cuántas veces nosotros también queremos negociar con Dios? Hagamos memoria en nuestro pasado. Señor, yo te doy esto, pero Dios necesita este otro. ¿Ah? Yo voy a ir a tal parte a predicar, pero yo necesito... No, Dios no es una persona para negociar con ella. Dios es Dios. ¿Ya? Entonces, el faraón de nuevo quiso negociar con Dios y con Moisés. Él quería permitir a algunos ir al desierto, que fueran los hombres nada más. Él ponía las condiciones para adorar, pero quería quedarse con las mujeres, el niño y los niños en las casas como rehenes, hermano. O sea, si no vuelven, yo me quedo con las mujeres, con los niños, con el ganado. El faraón ofrece un acuerdo en Éxodo 8:26, 26, ¿no es cierto?, sugiriendo que ellos podían tener, ¿se acuerdan?, un día de sacrificio, pero dentro a Jehová, pero dentro de la tierra de Egipto. Lo cual Moisés, ¿no es cierto?, rechazó y lo rechazaría también Dios. No haría este compromiso porque él no necesitaba hacerlo. Esta vez y cada vez, Dios tiene el control de las negociaciones, no el faraón.
Nosotros no tenemos el control de negociar con Dios. El Dios dice que es todopoderoso, que no tiene principio, no tiene fin. ¿Quiénes somos nosotros para querer negociar con Dios? ¿Quién era el faraón para querer ponerle condiciones a Dios? Lo que el faraón quería es lo que muchos de nosotros quieren en la carne, una forma de ceder a Dios sin someterse completamente a Él. O sea, cedemos a Dios, ¿ah? Aceptamos a Dios, pero no nos sometemos completamente a Dios. Es lo que estaba sucediendo con este faraón, ¿ah? Él algunas veces buscaba una manera de negociar con Dios como si fuera alguien como nosotros. Dios no es humano, no es como nosotros. Él lo que tenía que hacer era someterse, como nosotros debemos someternos al Creador. Pero los corazones duros, hermano, cuesta, ¿no es cierto?, que se quieran someter. Cuando Moisés se presentó por primera vez ante el faraón, dijo: ¿quién es Jehová? Así, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? En Éxodo 5:2 está, que ya lo vimos. El hecho de que el faraón aún no se sometiera al Señor mostraba que él no sabía quién era el Señor. Aún ignoraba quién era Dios. Esto fue a pesar de que Jehová, Dios, hubiera puesto en claro de quién era él, porque él ya le tenía clarito quién era Jehová, con todas las plagas y todas las muestras que le había mandado, señales que le había mandado. Era más grande que el Dios Kumnun, el guardián del Nilo, más grande que el Dios Hapi, el espíritu del Nilo, más grande que el Dios Osiris, ¿no es cierto? ¿Quién tiene al Nilo como su torrente sanguíneo? El Nilo era el torrente sanguíneo del Dios Osiris, más grande que la diosa Het, la diosa rana de la fertilidad. Dios es más grande que todos los dioses que tiene Israel, más grande que la diosa Hathor, madre diosa en forma de vaca, más grande que el dios Imhotep, el dios de la medicina, ¿ya? Más grande que Nut, la diosa del cielo, capaz de detener toda adoración de los dioses egipcios con repugnantes piojos, porque así retuvo, ¿no es cierto? Así Dios, ¿no es cierto?, detuvo la adoración de estos dioses con repugnantes piojos y enjambres de insectos, moscas y toda la plaga de ranas, todas esas cosas. Pero a pesar de todo esto, el faraón mostró que todavía no conocía a Jehová, a pesar de todo lo que estaba viendo, todas las señales. Por lo tanto, ¿qué es lo que haría Dios? Tendría que mostrarle aún más, por hermano. Más, más plagas, más sufrimiento para el pueblo de Egipto. ¿Por qué? Por el endurecimiento del corazón del faraón. Vamos a ver el versículo del 12 al 15. Los versículos 12 al 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda la noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre la tierra de Egipto, y se sentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árbol, ni en la hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. ¿Se da cuenta?
y consumió toda la hierba de la tierra, hermano, y todo el fruto que quedaba en los árboles que había dejado el granizo. Todo lo que se había salvado con el granizo lo consume la langosta. Yeshua, ¿no es cierto? Jehová se mostró a sí mismo más grande que el dios egipcio Set, el cual era el protector de los cultivos. O sea, un dios más derrotado, el dios de los cultivos, ¿no es cierto? Entonces va quedando en evidencia que los dioses que tiene el faraón son ídolos con pies de barro, que no sirven para nada. No quedó cosa verde en árbol ni en hierba del campo, hermano. Dios hizo con el faraón lo que él haría en nuestras vidas. El Señor haría lo mismo en nuestras vidas, exponer y derribar a cada Dios falso que tengamos nosotros. ¿Cuántos seres humanos tienen dioses falsos en este momento con pies de barro? Que son esculturas, que son de yeso, que son de madera, y muchas veces tenemos alguna cosita escondida que es el amuleto, ¿no? Asimismo, más grande que el dios egipcio Set, el cual era el protector de los cultivos. Imagínense que le destruye los cultivos. Ese dios Set, ¿cuál era el valor del dios Set si no fue capaz de cuidar y proteger los cultivos? Y Jehová Dios, que según el faraón no lo conocía, destruye todos los cultivos de Egipto, hermano. ¿Se da cuenta? No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo. Dios hizo con Faraón lo que él haría en nuestras vidas: exponer y derribar cada dios falso. Cuando confiamos en estos dioses duele al verlos caer, pero es mejor que verlos expuestos. O sea, es mejor que los veamos caer a que nosotros nos expongamos, hermano, a estos dioses, a estas creencias, ¿no es cierto? Que no nos construyen en nada, al contrario, nos llevan a la perdición. Del 16, versículo del 16 al 20. Entonces el faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, me quite de mí al menos esta plaga mortal. Salió Moisés de delante del faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó las langostas y las arrojó al mar. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. O sea, nuevamente, ¿no es cierto? No hay un arrepentimiento, ¿ya? No hay un arrepentimiento. Él, lo que a él le importa es el efecto del pecado que él está cometiendo. El efecto de su pecado es la destrucción de las langostas. Pero él no recapacita, no reconoce a Jehová. Y es más, le dice: pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Reconoce que ha pecado, pero reconoce de labios. ¿Ah? Solamente de labios. Su corazón estaba como una roca. Faraón hizo lo mismo en Éxodo 9, 27 y 28. 9, versículos 27 y 28. Él dijo las palabras de arrepentimiento, pero no las llevó a cabo con sus acciones. Su corazón fue solamente endurecido más después de que Dios se diera y mostrara misericordia. Él pensó que la misericordia que mostraba Dios era una debilidad, hermano. Tomó todas las misericordias que Dios le mostró como una debilidad de Dios ante él. O sea, él se consideraba más fuerte que Dios. Entonces pensaba que Dios le retiraba las plagas, ¿no es cierto? Y todo por temor, ¿ah? No por misericordia. Entonces no se arrepentía. Solamente lo que a él le dolía eran los efectos de su pecado, del endurecimiento de su corazón.
Como a nosotros, de repente ¿qué es lo que qué es lo que nos duele? El resultado del pecado, pero no el pecado. ¿Ah? Entonces tenemos que ir a la raíz del problema. ¿Qué es lo que tiene que doler? ¿El pecado o la consecuencia del pecado? El pecado es el que tiene que dolernos, pues, hermano. Si lo que viene después es la consecuencia del pecado. Una vez más, la fácil confesión de pecado superficial, ¿no es cierto? Arrepentimiento que brota solamente del deseo de evitar las consecuencias. Él quiere evitar las consecuencias de las plagas, no evitarlo de pecar o de seguir atacando, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel y a Jehová, y por intermedio del pueblo de Israel a Jehová Dios, ¿ya? Pero le quedan, ¿no es cierto?, más pruebas al faraón que tiene que afrontar para reconocer que Dios es el ser supremo. Él no quiere reconocerlo. Él cree que él es más fuerte que Dios y que sus dioses que él tiene son más fuertes que Jehová. En Éxodo, del versículo 21 y 23 del capítulo 10, ¿no es cierto? Dice, ahora le manda otra plaga. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Por 3 días, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Te das cuenta? ¿Cómo el Señor separa a sus hijos? ¿Cómo les tiene un gosén espiritual? A todos nosotros nos tiene un gosén espiritual. Así como a Israel lo tienen un gosén, nosotros también tenemos un gosén espiritual, hermano. Esa es nuestra fe, nuestra esperanza, creer en este Dios de Israel. Imagínense que le dice a Moisés, tiende tu mano para que haya tinieblas en la tierra de Egipto. Este era el patrón con las plagas anteriores. La tercera plaga de cada tío llega sin advertencia. O sea, las primeras plagas llegaron con advertencia, pero las próximas plagas llegan sin advertencia. Ya no está la misericordia de Dios para advertirle al faraón de que van a venir estas plagas. ¿Ya? Las tinieblas, que cualquiera la palpe. ¿Cómo serían de densas estas tinieblas, no es cierto? Que podían palparla, tocarla. No era una oscuridad normal, tenía un elemento sobrenatural, la cual la hacía palpable, hermano. Usted la podía tocar. La luz no es solamente una propiedad física, es un aspecto de carácter de Dios. Dios es la luz para nosotros los cristianos, ¿no es cierto? Y para el mundo. Y no hay ninguna tiniebla en él. Este está en Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5. En el juicio Dios puede retirar su presencia tan significativa, pero el vacío que queda es la tiniebla que cualquiera puede palpar. O sea, si Jehová se va de nosotros, Jehová nos abandona, nosotros podemos palpar la tiniebla, tocar la oscuridad en la que quedamos. Eso es lo que nos está explicando la palabra. Aparentemente Dios no permitió que ni siquiera las luces artificiales funcionaran. Los egipcios intentaron usar velas, lámparas, pero no fueron capaces de producir luz. Esta era una demostración prominente de grandeza sobre el dios del dios egipcio Ra, el dios del sol, que no fue capaz de contrarrestar las tinieblas que Dios había mandado, que Jehová había mandado. Él como Dios de Egipto, como el Dios del sol, no fue capaz de contrarrestar estas tinieblas.
¿quién se creía, no es cierto, este Ra, que era el Dios Sol? Y fíjense que todo Israel tenía luz en sus habitaciones. No sabemos si esto era debido a que Dios los libró de la plaga o porque Dios les permitió su presencia única, la cual les trajo una luz sobrenatural. O sea, no explica la palabra si la luz era artificial, si la luz que Dios permitió que no llegara a las tinieblas a Gosén, o si la luz que nos alumbraba era la luz de Dios. ¿Ya? Que es la luz que vamos a tener nosotros cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén a vivir con Cristo. Entonces, vamos viendo que la dureza de corazón trae consecuencias terribles, hermano. Por eso que nuestro corazón tiene que estar permanentemente en un trabajo continuo, ¿no es cierto?, para no endurecerse. Pero si nosotros vamos endureciendo el corazón, se va endureciendo a poco y nos vamos separando de él. Y cuando ya endurecemos el corazón, el Señor nos endurece más el corazón. Y nos da muchas oportunidades para que dejemos de endurecer nuestro corazón, como se la está dando aquí. Vemos todas las oportunidades que ha tenido el faraón para arrepentirse. Y lo ha hecho de labios, pero no de corazón. Lo ha hecho por las consecuencias de su pecado, no por su pecado. Entonces eso tiene que ser también para nosotros una lección. A nosotros lo que nos tiene que doler es el pecado, no la consecuencia del pecado. ¿Ya? En el versículo 24 y 20, del 24 ya no veo nada, al 29, dice el último intento del faraón de comprometerse con Moisés. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. ¿Te das cuenta? Siempre le está dejando algo para que no se vaya el pueblo completo. ¿Ya? Vayan también vuestros niños, como una gran cosa le dice, que vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: ¿tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios? Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ello hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón del faraón y quiso dejarlos ir. Y le dijo: Faraón, retírate de mí, guárdate que no me veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. O sea, el faraón le dijo a Moisés: no quiero ver más tu rostro. ¿Ah? Él le dice al representante de Dios: no quiero ver más tu rostro. Desaparece de mi vista. Moisés le dice: sí, bien has dicho, no veré más tu rostro. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que quería el faraón? Que ellos fueran a servir a Jehová, ¿no es cierto? Pero quedarían prisioneras las ovejas, las vacas. Esta era la última oferta del faraón a Moisés. O sea, el faraón creía que era negociar con Dios, porque Moisés era el representante de Dios ante el faraón. Todos los hijos de Israel podrán ir. Camino 3 días al desierto a ofrecer sacrificio ante Jehová. Pero debían dejar atrás el ganado, hermano. Si ese era su sustento, era su forma de vida. Entonces él le iba a dejar prisionero de rehén el ganado. O sea, vayan ustedes, pero déjenme el ganado aquí. ¿Ah? Porque si se van sin ganado, se van a morir de hambre. Entonces, el ganado queda aquí y ustedes van solos. ¿Qué sacrificio le vamos a ofrecer? Le dijo Moisés a Jehová. ¿De dónde vamos a sacar para hacer el sacrificio? Sin duda el faraón sintió que Dios era un comerciante. Yo
pienso que el faraón creía que era un comerciante, muy dura, y él le hizo la mejor oferta que pudo hacer a Dios. Era la mejor oferta que él tenía, que fueran, ¿no es cierto?, los hombres, las mujeres, los niños, pero que le dejaran el ganado. El faraón aún miraba las cosas como alguien que piensa que puede negociar con el Creador. Nosotros no podemos negociar con Dios. Nosotros o lo aceptamos y nos arrepentimos o nos condenamos. No tenemos otra opción. Esto muestra que él aún no sabía cómo era Jehová Dios. Debido a que él aún no se sometía a Dios. Él no se sometía, no lo aceptaba. Pero Moisés fue bien claro, llevaremos todo nuestro ganado y se nos quedará ni una pezuña. O sea, ni una uña del ganado iba a quedar en, iba a quedar ahí en Egipto. Jehová Dios y el profeta Moisés, quien era su representante, no aceptaría comprometerse en estos términos. Dios quería libertad para todo Israel y para todo lo que le pertenecía a Israel. Y no estaban dispuestos a negociar, pero en ningún punto, y menos en este. Esto refleja la respuesta de Dios en cada intento que hacemos para rendirnos menos en lugar de todo. O el dejar ciertas cosas sin rendírselas, él dice, no quedará ni una pezuña. ¿Se da cuenta? No quedará ni una pezuña, no va a quedar una muestra del ganado. Después el faraón le dice, ¿no es cierto, Moisés, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro. En esta desesperación el faraón le ordena a Moisés que se fuera y le dijo que nunca volviera. Moisés le aseguró al faraón, bien has dicho, no veré más tu rostro. Pero esto no eran buenas noticias para el faraón, si no veía más el rostro de Moisés. Quiere decir que lo que venía era más terrible. El faraón estaba más allá de su racionamiento, que a su cabecita no computaba bien. Y Dios quiso razonar más con él, no se pudo, ¿no es cierto? Y Dios tampoco quería razonar con él. No, Dios no razona con nosotros, Dios da los mandamientos, da sus mandatos, nosotros debemos cumplirlos. Si Él es Dios, nosotros somos creación. Él es el creador. ¿Cómo le vamos a poner condiciones a Dios? Mire, Señor, yo voy a ir a la iglesia, pero no tengo cómo ir, así que necesito un auto. ¿Podemos negociar esas cosas con Dios? Imposible. Esto termina la cuenta de las 9 plagas. Y aunque aún falta una por venir, que es la plaga sobre los primogénitos, es tan única que debe considerarse por separado. Esa la debemos considerar por separado, la plaga de Dios. La Biblia nos dice que hubieron diferentes razones por las cuales Dios trajo estas plagas sobre el faraón y Egipto. Para contestar a la pregunta del faraón, ¿quién es Jehová? En Éxodo 5:2. ¿No es cierto? Estas plagas eran para contestar las preguntas del faraón. En las plagas Dios mostró a sí mismo más grande que cualquiera de los dioses falsos de Egipto. Otra, para mostrar el poder de Dios a través de Moisés, en Éxodo 9:16. Para dar testimonio a las futuras generaciones de los hijos de Israel, en Éxodo 10:2. Para juzgar a los falsos dioses. Esos son los motivos que Dios tuvo, ¿no es cierto?, para traer estas plagas. En realidad, demonios de Egipto. Éxodo 12:12, Números 33:4.
para advertir a las naciones. Más de 400 años después, los filisteos recordaron a Jehová Dios de Israel como aquel que envió las plagas sobre Egipto. Esto está en 1 Samuel 4:8. Los filisteos, también enemigos de Egipto, de Israel más adelante, como un testimonio de la grandeza de Dios a Israel, en Éxodo 15:11, Deuteronomio 4:34. Nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de que Dios hizo todo lo posible para que el faraón entendiera que él era Dios y que él era un Dios superior a todos los dioses que tenía el pueblo de Egipto. Pero el faraón no quería entender. Endureció su corazón al extremo de que ya Dios dijo, no va a cambiar su corazón, se lo endureceré más hasta el final. Y nos queda una plaga, que es la más terrible de todas, y es la que va a llevar, ¿no es cierto?, vamos a ver más adelante, a salir al pueblo de Israel desde Egipto. No va a ser el final de los problemas para el pueblo de Israel. ¿Ya? No, después de la última plaga, después de que el pueblo de Israel salga de Egipto, no se olviden que son 40 en sus manos. Que Dios los bendiga. Mi conexión a internet inestable. Hermano Ruby, ¿cómo está usted?